Buenas noches, colegas, amigos y invitados. Es un gusto enorme para mí porque debo reemplazar a Oscar Sotolano, que era el que iba a coordinar esta reunión y quedó bloqueado para conectarse en el sur. De manera que es un honor y es un gusto enorme presentarles hoy a quien creo que todos ustedes conocen, que es Noé Gittrick. Les voy a decir algunas cosas respecto de a quién tenemos hoy el gusto de escuchar. Noé es escritor, es crítico, es docente. Ya siendo bastante jovencito, se juntó en una revistita que se llamó Contorno, con otros muchachos de aquel momento, que eran David Viñas, Ismael Viñas, León Rosichner, Oscar Mazota, Carlos Correas, en fin, un grupo pujante de jóvenes intelectuales con una orientación ideológica bastante afín. Es muy importante, me parece, obviando algunas de las cosas de una biografía muy nutrida en producciones y en reconocimientos, pero creo que muchos deben saber que en el año 74 Noé quedó en México por cuestiones de las amenazas y el clima intimidante que existía ya también en aquella época, en ese caso a causa de la AAA. Ahí su presencia fue sumamente fecunda. Volvió finalmente al país cuando retornó la democracia, va a ser unos 40 años, y en esa década del 80 comienza a trabajar en CONICET, dirige la revista importante sobre análisis del discurso y semiótica, llamada SIC, y desde el año 91 fue director del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la UBA. A partir del 99 dirige la obra monumental Historia Crítica de la Literatura Argentina, que publica en 12 tomos a lo largo de varios años, el último de 2018. Como cuestión anecdótica, pero que quiero decir, tenemos unos amigos, unas amigas en común en México, en la ciudad de Puebla, que son dos argentinas y un argentino. Marisa Firinich, Luisa Ruiz Moreno y Raúl Dorra. Estos argentinos llevan adelante en el Centro de Investigaciones sobre la Significación una consecuente historia académica y productiva, y editan una revista extraordinaria que se llama Tópicos del Seminario, donde también ha publicado, por supuesto, Noé. En este momento, ustedes conocen las periódicas publicaciones de esas contratapas. Hace relativamente poco tiempo leímos la última,
aparecidas en página 12. Bueno, esto era una simple semblanza y ahora lo escuchamos a Noé. Bueno, obviamente muchas gracias y agradezco a los prejuicios de Oscar Sotolano estar así aquí con ustedes. Digo prejuicios porque él piensa que lo que yo puedo proponerles puede llegar a tener algún interés. Pero soy muy cauteloso en este sentido porque, digamos, no tengo un pensamiento de tipo dirigido, ortodoxo, que busca finalidades, etcétera, sino que es más bien flotante. Toda mi estructura mental es flotante. De manera que me atrevo, y el título de lo que les quiero proponer, 5 puntas para iniciar una lectura, tiene ese carácter también flotante, iniciático, ¿no? Bueno, empiezo con el primero sin más vueltas, ¿no? Y bueno, trataré de ser comunicativo en lo que lea y en lo que haya escrito, ¿no? Antes de presentar algunos textos breves, seguro de que quienes me están escuchando prestan una atención desinteresada a la expectativa desde su campo disciplinario y no esperan que me entregue al campo psicoanalítico. Y tal vez solo para mostrar un poco cuál es mi modo de pensamiento, me gustaría contar algo que pensé hace poco para paliar el tedio que ha provocado la pandemia y que puede ser muy arbitrario, lejos del rigor de un discurso psicoanalítico o pedagógico, como es el de quienes están asistiendo probablemente a esta charla. Se trata de una película de Buñuel del periodo mexicano. Él, el pronombre él. Él se titula. El pronombre, lo digo de entrada, no guarda relación con las teorías de la enunciación tan brillantemente elaboradas por Émile Benveniste. Supongo que alude a lo otro, a lo que está fuera del yo, y que siempre es enigmático porque no basta con describirlo. Pero no es esto, es una película, tiene un eje argumental. El tema, tan transitado, es de los celos. Puedo imaginar que Buñuel lo tomó para relacionarse a su manera con la fuerza representacional del psicoanálisis en la década del 40. En el cine norteamericano, un montón de películas analizaban, destacando siempre algo que a Freud le importaría muy poco: el éxito, la cura. Buñuel lo vio de otro modo. A su personaje le brotan inexplicablemente celos cuyo presunto motivo no puede explicar. Su vida convierte en un infierno de sufrimiento a su tierna pareja, de modo tal que se convierte en una obsesión. El celoso está convencido, o sea, que cree que tiene razón, pese a que nada lo justifique, y poco a poco va entrando en una espiral que lo lleva a una locura homicida. Quiere matar para no tener que estar asediado por esos fantasmas. Tener razón es superior a cualquier sentimiento, ni hablar de una objetividad. Sin ánimo de calificar su psicosis, diría que se trata de un paranoico, y en otras palabras, que el paranoico que ha perdido la razón está convencido de que la tiene y que debe hacer algo con ella. Está loco, dice un agredido por él. Lo encierran y la mujer queda liberada de la tortura que le significó la vida junto a ese desquiciado. Pasan años, la mujer, acompañada por un marido y un hijo, va al monasterio en el que está encerrado y aparentemente curado, según describe un monje que lo cuida. No es violento, les dice a los visitantes, es considerado, sigue las reglas, no habla de su drama, parece haberlo olvidado. Pero cuando los visitantes, que no lo han querido ver para no despertar recuerdos ni pasiones, se van, él los observa. Observa que su antiguo y desesperado amor está con otro e incluso con un hijo. Dice, como hablándose a sí mismo, yo tenía razón. Invulnerable,
El paranoico persiste, no sabe qué afirma, pero afirma. Por suerte, Buñuel lo deja encerrado. Percepción psicoanalítica de Buñuel, el término no aparece, el psicoanálisis tampoco, pero la noción o la sabiduría está presente. Eso es lo central y atractivo. Es quizás en lo que en mi aproximación a mis temas pretendo encontrar. Pasemos a otra cosa, salgamos de este campo tan inseguro para mí. Apunte 2. Se sabe lo que significa la palabra amigo, así como aproximadamente de dónde viene. Sí, como se afirma en los diccionarios, se relaciona por la raíz am con amar, en latín amare amicus, recibe en su acepción todos los beneficios que implica esta cercanía, afecto, solidaridad, comprensión, ayuda, etc. Nada hay superior a esta noción. Y disfrutar de ello, un privilegio que todos los seres humanos y hasta animales, ¿no?, buscan tener. Es claro que suele también ser bastardeado cuando se le aplica a meros conocidos. Amigos de verdad son de toda la vida, amigos de ocasión son efímeros y se olvidan. Pero cuando surge la noción y se incorpora a modos de vida que hoy nos parecen naturales, es una pura hipótesis, diría que es cuando los seres humanos comprenden que deben afirmarse en su estar en el mundo, siempre en duda, razón por la cual es obvio que es una relación, o sea que se necesita de otros. La alteridad es un cemento de la amistad, se puede afirmar sin reparos. Y si todo eso no ofrece dudas y da lugar a múltiples operaciones, apelar a un amigo, ser traicionado por un amigo, contar con un amigo, que dan origen a correlativas narraciones, más complejo e interesante es tratar de comprender su antónimo, el enemigo, esa figura torva y enigmática que ha permitido imaginar tantos personajes y comprender tantas otras situaciones. El enemigo nos acecha. Es muy difícil que haya alguien que no tenga por lo menos un enemigo. Existe y problematiza en el campo de lo individual, que es conocido. Cuando se verifica, es difícil de soportar, pero es tan general que se traslada a lo estructural sin perder rasgos de la primera relación. Se traslada a la lucha de clases y a lo nacional, países enemigos. Es claro que los enemigos no nacen, sino que se hacen. Algunos muy pronto. El alevoso sujeto que intenta asesinarnos suele considerar que somos enemigos. Otros lo construyen porque son obstáculos, tanto en lo económico, el ocupante de tierras que hace de los indígenas que están ahí sus enemigos, como en lo político. El macrismo que inventó el kirchnerismo y lo convirtió en enemigo, como los nazis lo hicieron con el resto del mundo. No se puede no mencionar a otros constructores de enemistad que lo hacen con más arte y paciencia, los bancos, por ejemplo, o los gobiernos, ni tampoco a los que llevan dentro la semilla de la enemistad. Los white, para quienes el black es un enemigo por naturaleza. Hay muchas posibilidades de reconocer tales modos de construcción, pero en todo caso se puede decir que lo común a todos ellos es que una vez que definen al enemigo, consideran lógico y natural querer borrarlo de la faz de la tierra, como se dice en los himnos nacionales. En suma, todos sabemos, creo, cuántos tipos de enemigos nos rodean y hasta los podemos reconocer. Más pronto lo advertimos, más sabios nos ponemos. Para un corazón tierno como el de Rousseau, el ser humano es bueno por naturaleza, pero aún él puede tratar de entender por qué en todos los casos mencionados se transforma y se convierte en enemigo de alguien o de algo. Pero una vez presentada la figura y algunos de esos rasgos, no es vano preguntarse cuándo y por qué entró en escena. No creo que sea fácil responder, falto de severas
hipótesis antropológicas, porque su aparición debe haber sido tempranísima, un poco antes del Homo sapiens, y acaso durante su vigencia se consolidó hasta adquirir los rasgos que se reconocen hasta hoy en día. Si quiero acercarme a esos momentos iniciales y básicos, no puedo menos que, en un derroche de hipótesis audaces y acaso improbables, proponer que el enemigo emerge en virtud de 3 razones. La primera, apropiarse de mujeres. La segunda, apropiarse del fuego. Y la tercera, apropiarse de lo que poseen otros. Se dirá que previamente existe la intención y antes aún el deseo, pero sea como fuere, desembocan en esa tríada. En cada uno de sus términos se desarrollan hasta el punto final, o un enemigo gana la partida o es derrotado, pero en ambos casos logra convertir al otro en lo mismo. De lo cual se infiere que el mundo está poblado de enemigos. Los amigos son islotes solitarios, pero suficientes para aguantar los ataques de los enemigos. Pero también que la mitad, por lo menos, lo son por necesidad. En su momento, posteriormente, como es el caso de la pandemia, de la que se habla sin parar desde hace poco más de 2 años, solo están reservados. Ay, perdón. No, me equivoqué. Ay, perdón un segundo. Se me traspapeló algo. Ay. Retomo. Se me habían pegado unas páginas de eso que había escrito. Lo último que había dicho era, perdón, de lo cual se infiere, repito, que el mundo está poblado de enemigos. Los amigos, me gusta recuperar esta imagen, me gusta mucho, son islotes solitarios, pero suficientes para aguantar los ataques de los enemigos. Pero también que la mitad, por lo menos, lo son por necesidad. La otra porque han nacido y crecido para hacerlo. Sea largo y fastidioso entrar en detalles y en historias, pero lo que este razonamiento promete es comprender algunas cosas en donde cada cual se sitúa. Es claro que los resistentes franceses e italianos eran enemigos de los nazis y fascistas respectivamente, ¿no? Así como un ejemplo al pasar, Dolores Echeverre es enemiga de los fascinerosos de sus hermanos. ¿Cómo no serlo? ¿No serán enemigos de los capitalistas, los comunistas y a la recíproca? Salvo hipocresías jurídicas, las de los que pretenden llegar a arreglos cuando lo que en realidad os defienden tenazmente es un conflicto, arreglar lo que en realidad defienden tenazmente es un privilegio, la enemistad es el nutriente de todo conflicto. Pero entonces, para tomar partido y apoyar a unos y no a otros, porque no todos son iguales, es preciso hacer jugar valores. No es lo mismo defender, por ejemplo, la vacunación universal que oponerse a ella, para conseguir que, derrotado, el enemigo desaparezca. Diría, porque la palabra es peligrosa, se puede decir buenamente que una cosa es un enemigo y otra un antagonista o un rival, que no hay por qué renunciar a ella si se trata de valores. En la alienación de la soberanía de un país actúan enemigos. No puedo creer que sean otra cosa, no puedo creer que piensan distinto. Eso no es pensar. Cierto ministro, no heredero por cierto de Sarmiento ni de Pisurno, consideraba equidistante que la frágil, la delicada Ana Frank murió a causa de disidencias entre dirigentes. Para los que la mataron, ella era una enemiga. Los que la mataron son mis enemigos, aunque sean amigos del olvidable ministro. 3. Fenómenos que sacuden a la sociedad y parecen calar profundamente en su estructura.
muy pronto se van disipando. Se deja de considerar los nuevos problemas, concentran la atención. Si de aquello se hablaba sin cesar en su momento, posteriormente, como es el caso de la pandemia, de la que se habla sin parar de hace poco más de 2 años, solo están reservados para historiadores o melancólicos. De modo que si alguien brega por el precedente porque entiende que no se ha terminado del todo de entenderlo, es considerado un anacrónico. Si antes hubo conmoción, ahora hay distracción. No hay modo de volver atrás. Es un poco como la vida de la pasión. Fue quemante cuando despertó y luego se desgasta. Y es un remedio triste de la intensidad que tuvo. Ahora, a propósito de una película de los 70 de Margarete von Trotta, Las hermanas alemanas, un tema me reaparece, me hace evocar lo que fue el movimiento de revuelta en muchos países en la década del 60 y hasta casi la del 70. Mayo del 68 en Francia, Berlín, México, Cordobazo en Argentina y otros, al que siguieron grupos armados, Baader-Meinhof, Montoneros, Ligas y Ejércitos Rojos y otros más. Y el lugar que ocupaban en la atención política y pública, no solo por lo que declaraban que se proponían y las acciones que llegaron a ejecutar, sino a causa de sus integrantes, jóvenes por lo general, de clases medias intelectualizadas, que consagraron su tiempo y sus vidas a las causas proclamadas, muchos de ellos miembros de familias muy próximas a mí, a veces trazando abismos generacionales, otras arrastrando a sus progenitores, un complejo panorama de relaciones a veces interrumpidas, siempre dramatizadas, sobre todo cuando la muerte se hacía presente. Creo que todo eso aparece en la película, de ahí el interés que me suscita. Y para ser franco, porque pude haber sido realizado yo mismo por todo eso, pero algo, un destino, la suerte, o quizá porque mis hijos eran demasiado chicos en ese torbellino, me lo evitó y puedo pensar en todo eso sin culpa. Lo que se desprende de las escenas finales de la buenísima película declara lo que señala en el primer párrafo, esa disolución, eso ya no interesa más, dice socarronamente un editor de un periódico que antes publicaba todo lo que implicaba, ahora es otra cosa. Una de las alemanas, son hermanas, la que designo como M, termina muerta, se ha entregado con alma y vida a no sé cómo llamarlo, la revolución, el terrorismo mediante, la lucha armada en los años 60. La otra, que denomina J, no, pero que si bien no comparte las ideas ni las actitudes de su hermana, la sostiene en esa gesta, la acompaña, la cuida, la sufre y comprende el sentido que tuvo su durísima decisión. En la economía de la película, J protagoniza el conflicto, pero M ejemplifica una opción que constituía un tema dramático y candente en que casi todo el mundo en esa época, incluida la Argentina. Y al mismo tiempo el modo de la decisión. Implacable, M se muestra insensible a todo sentimiento o lazo afectivo. Se desprende de un hijo, es indiferente al suicidio de su exmarido, ya en la cárcel no quiere ver a su madre y cuando J le discute a una de sus generaciones el hambre de los niños africanos y le replica que matando burgueses en Alemania no lo va a solucionar, solo le dice sin discusión, tan segura de lo que afirma, que la vida misma de J no tiene sentido, que si no entiende que el sistema es lo que hay que destruir, nada de lo que hace y vive vale absolutamente nada. Para M, esta lógica es irrefutable y si hay que morir por ella, es mejor que vivir sin hacer nada. M, ya lo indiqué, termina muerta. No se muestra cómo pudieron haber terminado los que ella llamaba camaradas, porque von Trotta quiso poner el acento en el conflicto sororal, pero su muerte tiene el carácter de una alegoría. Casi todos los que siguieron ese camino terminaron así,
lo cual no exculpa ni redime al sistema, sino que al contrario lo carga con más crímenes aún. Pero flotando entre la firmeza irreductible de una y las dudas de la otra, la pregunta básica, ¿cómo hacer?, lleva a alguna parte esa lógica cerrada, pero también contradictoria, porque toda lógica es cerrada e intenta ser perfecta. Y es el tributo del pensamiento, es la filosofía, es lo intelectual por excelencia. Pero resulta que para M, y se supone que para todos sus camaradas, los intelectuales son abominables porque no toman la decisión que tomaron ellos. El tema parece ser europeo o bien occidental, pero es muy diferente de lo que preconizaba el Estado Islámico y varios despotismos que encontraban sus sostenedores hasta la muerte, que veían en la muerte el sentido de la vida. Menudo problema. Viví algo semejante en Argentina unos años después, casi calcado, como si quienes lo protagonizaron hubieran copiado lo que la película de Fontota había mostrado. Semejantes decisiones, parecidos gestos, finales desastrosos, abandonos y discursos encendidos, como si los razonamientos del mismo alcance crítico generaran previsibles finales en todas partes, una especie de fatalismo que en determinado momento brota y arrastra a seres sensibles de esos que quieren cambiar el mundo porque lo encuentran sofocante, injusto y degradado. Pero estoy hablando de la película y hay quien puede pensar que se trata de una ficción. No lo creo. La realizadora debe haber conocido la historia real y concreta, el grupo Meinehof, y en gran medida hubiera reproducido algunos de sus aspectos o momentos, o se hubiera inspirado en determinados actores. Cuando viene una fotografía tirado en el piso del patio del cuartel de la Tablada, el cadáver de una muchacha a quien yo había conocido de su infancia y cuyos padres no pudieron hacer nada para disuadirla de una entrega a una causa semejante, sentía algo parecido. Ahora la película me hizo revivir. La asesinaron sin piedad, es cierto, pero si eso probaba dónde estaba el enemigo, su modo de enfrentarlo la había llevado a ese patio y a esa muerte. Era como un tributo al enemigo, al que sin quererlo ni pensar que podía ocurrir, le había entregado su vida. Desoladora imagen, insondable dilema. Antes del hecho que la llevó a ese final, ella y sus camaradas me aterraron con una exhibición de lógica implacable semejante a lo de él. Sus argumentos, que presentaban como irrefutables ante los tontos, algunos amigos y yo, que no veían tan claro como ellos esas inferencias del imperialismo norteamericano, la chatura de la vida burguesa, en realidad siguen vivos, pero cuando trataban de convencernos de nuestros errores, se apoyaban en rostros que habían sido suaves y seductores, y ahora eran impenetrables, cegado todo movimiento afectivo, sordos a todo razonamiento. No se habla de todo esto. En cierto sentido, fueron como los primeros cristianos que entregaron su vida ad majorem gloriam Dei, salvo que el Dios era otro, en apariencia más concreto, pero tan abstracto como aquel que pide tanto como el que les pedía a ellos. Ellos, tantos muertos, han formado un ejército de resplandecientes sombras, del que se rescata el sentido que tuvieron sus fervores, pero no parecen imitables. Se recuerda su carácter de víctimas, pero se les mezquina esa lógica de la que hicieron tan orgullosa exhibición. Y sobre todo que nadie parece estar dispuesto a seguir el camino que habían trazado y emprendido. Vivimos un momento de enfrentamientos de todo tipo, distribución o acumulación. Esa es la hamletiana cuestión. Distribución es vida posible, acumulación es sumisión alienada. Es poco quizás, pero es lo posible y hace grandes diferencias. ¿Cómo enfrentarlas sin perder el alma? Más bien haciendo que el alma resplandezca y la vida entera, la propia y la de los demás, la de los que corren el riesgo de perderla, resplandezca por igual.
Asomarme a esa historia no me ha dejado tranquilo. Errores, incapacidad de expresar lo esencial de un conflicto histórico. ¿Acaso Margarete Fontrota tiene las respuestas? ¿Acaso deja abiertas todas las preguntas? Tal como le ocurre a quien llamo J. ¿Quién es capaz de hacerlo? 4. En cada uno de los episodios de la excelente serie El comisario Montalbano, se encuentra, si se lo sabe detectar, alguna referencia literaria de alto nivel, desde equívocos de pronunciación hasta alusiones casi directas. Supongo que eso se debe al autor de los libros, Andrea Camilleri, de quien sé poco y nada, que siempre pone algo que remite a una experiencia previa o a un pensamiento. La izquierda italiana se puede reconocer. Me detengo en uno que parece poco significativo, solo parece. El buen Montalbano, policía inteligente y humano, cuya imagen contrasta con lo que se piensa corrientemente será la policía, encuentra junto a la puerta de su casa a un hombre que ha pasado la noche en el portal. Le ofrece un café, le ofrece bañarse y el episodio le da para comentárselo a su novia mientras desayuna. Ella, que está de visita, no es su casa, escucha y sin decir palabras se dirige a una cómoda y empieza a sacar camisas y otras ropas que no se distinguen. A Montalbano no le gusta lo que está haciendo. La pregunta, ¿qué estás haciendo? Y ella le responde, estas camisas le pueden ser muy útiles, como si explicara claramente lo que está haciendo. Se podría pensar que es un capricho, un desplante, incluso una falta de respeto hacia con su amante, una anécdota graciosa. Fíjense lo que se le ha ocurrido. No conoce a ese hombre, no sabe quién es y sin embargo le saca algo a quien tiene para entregarlo a quien supone con bastante razón que no tiene. ¿Cómo interpretarlo? Evidentemente hay unos cuantos que tienen y muchos más los que no tienen. ¿No habrá en ese gesto un mensaje de otro tipo? Por ejemplo, puesto que el mero gesto individual se agota pronto, que una instancia superior, lo que debería ser, tal vez un Estado que debería tratar de darle algo a quienes no tienen, aunque deba quitarles un poco a los que tienen demasiado, superado desde hace años el gesto de la beneficencia, tan hipócrita, restos de comunismo primitivo. Y aunque parezca arbitrario de mi parte, debe ser eso lo que está pasando a propósito del aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas. Los ricos que se niegan a pagar huelen el comunismo residual de esa medida y no les gusta nada, pese a que para ellos se trata tan solo de unas pocas camisas. 5. Un verso de un admirable soneto de Góngora me detiene. Dice, al pasar, a ver, mira, el sueño, autor de representaciones, sombras suele vestir de bulto bello. Sombras suele vestir de bulto bello. Síguelas y engañarán un rato tus pasiones. Es la palabra pasión a la que se le puede añadir la idea de calor, de fuego, de lo que lleva a, y que sellaría la relación que el ser humano tiene con el mundo, pero a través de hechos singulares. De ahí la pasión por, como algo muy noble y exaltable, la pasión amorosa, la pasión por la música o la poesía, la pasión por un oficio, la pasión por la política, la pasión por el sexo, innumerables pasiones que constituyen algo semejante a virtuales puentes que justifican la existencia y su sentido. Si no se tienen pasiones, algunas de estas, ¿qué sentido tiene la vida? Es claro que también hay pasiones deleznables, el dinero, la envidia, el crimen, el poder y otras sospechables, el propio yo, el tabaco, las drogas y algunos que desocializan
lo que tiene su importancia porque la pasión no es solo individual, tal como aparece, por ejemplo, en las afinidades electivas de Goethe, un verdadero tratado sobre la pasión amorosa, turbulenta y frustrante, sino que tiene manifestaciones de orden colectivo propias de ciertas épocas. Así, determinada pasión puede convertirse en un lugar común y ser compartida por algo más que individuos en particular, por multitudes en algunos casos y momentos. El fútbol, por ejemplo, en las últimas décadas, por la política en otras, en sus diversas expresiones. El fenómeno guerrillero de los 60 y 70 es también un buen ejemplo. La democracia en esta línea quizás nunca ha llegado a ser una pasión y por eso ha ocupado en el alma de las grandes masas un lugar ambiguo, por ahí necesario, pero no para dar la vida, aunque por momentos podía enunciarse ese límite, la vida por Perón, escrito mucha gente que no la dio, otros sí, sorprendidos sin saber demasiado por qué. Pero eso es historia. Lo que quiere decir, considerando esta idea, que es que la historia es un relato pasional, con sus idas y vueltas, subas y bajas, y complementariamente lleva a preguntarse por su suerte en la actualidad, en donde se refugia la pasión, aterrados como estamos por esto que llaman la pandemia y que es una amenaza incomprensible. Creo que nadie puede explicar qué siente, ni siquiera si siente. Eso es todo. Bien, muchas gracias. Se termina siempre diciendo muchas gracias. Que sí, Alberto. Qué silencio. Aterrador silencio. Vamos a... de aquellos y aquellas que preguntar algo, decir algo que les haya hecho pensar la exposición de Noé. Vamos a estar tranquilos, sin aterrorizarnos. Un minuto a ver si aparece algún participante que quiera decir algo. Mientras aparece alguien, la profusión de temas expuestos por Noé, seguramente algunos y algunas les habrá tocado alguna fibrita. Yo voy a decir la que me tocó a mí ya en el primero de los 5 apuntes, que es la cuestión de la amistad opuesta a la enemistad o a la producción de los enemigos. Noé, hay una familia de términos que están emparentados, que son, vos dijiste algunos de ellos, ¿no? Empezando por enemigo, que no sé si es exactamente un antónimo de amigo. Pareciera, pero no lo sé exactamente. Antagonista, muy importante en la acción dramática. Rival, y yo incluiría adversario. Concretamente, en este tiempo, lo que nosotros estamos viendo es una incidencia de
dialéctica amigo-enemigo, descarnada y además con una preocupante progresión. Entonces, lo que estaba pensando, o lo que me llevó a pensar, tocando alguna preocupación que me trabaja desde hace tiempo en la cabeza, es, a lo largo de una vida muy plena y llena de experiencias políticas, a lo largo de tu vida, Noé, yo creo que hemos visto pasar una serie de modulaciones de lo que podríamos llamar el campo de los antagonismos, para tomar un término que puede llegar a ser relativamente neutro o puede llegar a ser trágico, ¿no? Pero hemos pasado de los antagonismos políticos inevitables, inherentes a la cosa política, al conflicto inherente a la sociedad, a una serie de instancias en las que se van repitiendo esta alternancia entre el antagonismo y llegando a la política de enemigos. Vos hacías referencia a la fracción Baden-Meinhof en Alemania con la película de von Trotta, hacía referencia a la tablada, hacía referencia a la historia trágica del país con los movimientos guerrilleros, y en este momento estamos, por suerte, exentos de toda esta repetición, pero sí la instalación muy profunda, y que uno se pregunta a dónde lleva y cómo se puede llegar a aplacar en algún momento y retornar a unas formas más civilizadas del antagonismo, esta cuestión de la profunda enemistad, cuyo corolario, a mí me parece, la fórmula más sintética fue formulada por López Murphy el otro día. No es que quiero transformar esto en una reunión política, por supuesto, pero tenemos que hablar de la cotidianidad para estar, como diría Sartre, situados, ¿no? La fórmula de López Murphy que ustedes conocen es: ¿son ellos o nosotros? Esta es una formulación absolutamente descarnada, sintética, una declaración de principios y hasta diría de guerra, y probablemente una de esas sondas de girar un poco más hacia la ultraderecha, más aún dentro de la ultraderecha, esta dialéctica entre antagonismo y enemistad, ¿no? Enemistad es suave, no es exactamente lo que recoge el contenido de enemigo, ¿no? Pero digo, ¿qué ideas tenés o qué se te ocurre respecto de estos pasajes y de esta situación tan acuciante en este momento, donde la cuestión está absolutamente sobre el tapete, está en las calles, está atravesando dolorosamente la política argentina? Sí, me interesa que hayas introducido el concepto de antagonismo, ¿no? Digamos, no sé si para matizar la idea de enemigo, ¿no? Pero en fin, como pensando que quizás sea un punto de partida más viable para considerar la diversidad de situaciones en las que estamos viviendo, ¿no? Porque efectivamente, por empezar, ni amigo enemigo son, más que en los dramas shakespearianos, son tan tajantes en siempre, ¿no? Son, digamos,
hablan de un cierto enfrentamiento, pero ambos términos, amigo y enemigo, se definen por su carácter emotivo, pasional. Se justifican por un sentimiento, por sentimientos. Mientras que antagonismo, por su propia formación verbal, es acción, implica acción en el agonismo, ¿no? Es decir, es otra perspectiva, ¿no?, de semántica que nos conduce a otra parte. Es decir, con el antagonista se puede negociar, con el enemigo no. Entonces, iba por ahí lo que yo estaba pensando de una manera, por cierto, muy esquemática. En realidad, cada uno de los puntos que yo señalé podrían dar lugar casi a tratados, y se debe haber escrito muchísimo más ampliamente que lo que yo estoy diciendo, y por suerte con mucha mayor profundidad. No he querido ser tan superficial, pero sí he querido sugerir un poco, digamos, las implicaciones de esta terminología. ¿Qué entendemos por amigo? ¿Qué entendemos por enemigo? Pero aparece entonces el antagonista, y con sus variables, ¿no? Con sus variables. El antagonista puede conversar, puede convivir, ¿no? Si se plantean las reglas del juego, ahí conviven los antagonistas, como los duelos. En el duelo son antagonistas, pero no son necesariamente enemigos, para nada, ¿no? Puede haber una motivación de odio, de sentimientos adversos, etcétera, pero se necesita para que haya un duelo una ofensa. Es la tradición del duelo. Es una ofensa, y la ofensa desencadena una situación agonística. Ambos sacan la espada o el arma y tratan de cumplir con las reglas. Tiene reglas. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a la situación actual, digamos, su turbulencia dirige los análisis a diversos lugares, ¿no? ¿Qué motiva ahora? Las calles del centro de Buenos Aires estaban ocupadas por gente que gritaba el nombre de Cristina. Esa gente, ¿qué sentía? ¿Enemistad o antagonista o antagonismo o qué? No se sabe muy bien. Decía, era solidaridad que disipaba, que apartaba de este problema de enfrentamiento, ¿no? No se trató de enfrentamiento, sino de solidaridad que alguien perseguía. Detrás de uno de los términos en cuestión estaba un antagonismo y quizás una enemistad. De ahí que surge en estos análisis la palabra odio con tanta fuerza. El odio alimenta lo enemigo, y en cambio el odio no es el alimento del antagonismo, ¿no? Porque el antagonista puede pensar que puede triunfar, que puede ganar en el antagonismo. El enemigo no quiere ganar. López Murphy dice ellos o nosotros. Se le escapa la cosa, porque no creo que sea un hombre feroz como plantearse así, se le escapa la cosa. El inconsciente dirige nuestras formulaciones de una manera a veces no querida, ¿no? Me parece, Alberto, que por ahí andaría como lo veo yo, ¿no? Y lo que sí veo entre estos 5 puntos hay relaciones íntimas, ¿no? De amistad a pasión, hay algo que liga, que relaciona, ¿no? Lo mismo de la entrega, la misión, en fin, tantas cosas que son las que a mí me motivan. Estos núcleos que son como en lingüística se los llamaría shifters, es decir, embragues. Es lo que ponen en marcha aparatos.
ponen en marcha aparatos. La pasión, la entrega, ¿no? La amistad, ¿no? Todo esto es eso, ¿no? Es lo que puedo hacer, ¿no? Lo que puedo hacer. Por eso reconozco el carácter incipiente de estas reflexiones. No puedo hacer otra cosa porque, digamos, mi entrega es a temas de otra naturaleza, a cuestiones de otra naturaleza. Estas me interesan muchísimo, pero tienen este carácter fragmentario y son suscitadas por ¿cómo decirlo?, presentaciones o advertencias que a veces no se advierten en ciertos objetos artísticos. Por ejemplo, cuando se habla de la película de Buñuel, porque es una muy buena película, y ese tema es la celosía, la celotipia, ¿no? Así se llama, creo, ¿no? La película de Fontrota es la guerra, el conflicto bélico y en qué terminó, pero no en esas otras variables que yo quiero destacar, ¿no? Lo saco de ahí. Eso me importa, un poco lo que está un poco más atrás de las formulaciones. Un poco, no mucho, ¿no? Hay mucho por descubrir en todo eso, ¿no? Pero también, otra cosa, perdón, termino con Sí, sí. esta conversación. Todo esto creo que ya está en Shakespeare. Ya está en Shakespeare, ¿no? Ahí veo el nombre de uno de los amigos que están escuchando, Yago. Yago. ¿Qué era Yago, el Yago shakespeariano? ¿Que era un antagonista? No, él quería destruir. No le importaba. No era un antagonista, era un enemigo. Y cuando Ricardo III asesina a los niños que podrían ser la sucesión, no es un antagonista, es un enemigo. Es López Murphy, o él o ellos. ¿No? Tiene su miga la cosa, creo, ¿no? Y tal vez tomemos las cosas por lo que nos dan en cada momento, ¿no? Por ejemplo, la amistad. Celebramos la amistad. Claro que celebramos la amistad. Nos encanta decir fulano es mi amigo. Mi amigo. Marca un título de propiedad que es muy diferente a los títulos de las propiedades inmuebles o de las posesiones. Es una propiedad extraordinaria, de otra naturaleza. Hay que pensar en ella. ¿Y dónde va? ¿Cómo se gesta? ¿Por qué? Ahí está otra vez Goethe, las afinidades selectivas. Bueno, afinidades. Pues todo es una red de significantes que son realmente muy fuertes, muy atractivos, muy interesantes, ¿no? Bueno, a ver. Muchas gracias. No, Juan Carlos, desmuteate, Juan Carlos. Ya me desmuteé. ¿Se escucha? sí. Sí. No, la palabra que me anda dando vueltas desde hace un rato es la palabra conflicto. ¿Es la palabra? Conflicto, digo, porque tal vez tenga que ver con el posicionamiento, digamos, profesional, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que muchas de las palabras y acciones y pasiones que fuiste mencionando entrarían en el territorio de lo que los que tenemos que ver con el psicoanálisis llamamos conflicto y lo pensamos como algo que finalmente no es, y es inerradicable el conflicto. En todo caso, hay distintos modos de vernosla con él, de administrarlo, de encontrarle modalidades siempre parciales de resolución. Y me parece que esto es extendible al campo también de la vida social y cultural. El conflicto es movilizador, genera pasiones,
genera propuestas, genera intentos de controlarlo. En todo ese movimiento intervienen, supongo, muchas de las cosas que señalaste, ¿no? Los antagonismos, las rivalidades, el incremento, la disminución de las pasiones. Pero en última instancia me parece que lo que no es erradicable del todo justamente es el conflicto, que es movimiento, que es vida, pero que también genera problemas y nos obliga constantemente a encontrar modos de administrarlo lo menos tanático posible. Eso quería mencionar para englobar un poco el efecto que tuvo alguna de las cosas que mencionaste que me llevó a pensar en esta cuestión, digamos, ¿no? Que es tan central en nuestra propia práctica. Me parece oportuno, me parece muy oportuno, pero me suscita el problema si el conflicto está antes o después. Y precisamente lo que creo que es la tarea de todos ustedes es determinar cómo se gestó el conflicto, dónde nació el conflicto. Da la impresión de que puede haber una previa página en blanco en la que se va escribiendo por vía de las experiencias, se va escribiendo todos estos elementos que pueden terminar, que concluyen en un conflicto, aunque no sea un conflicto aterrador, sino un conflicto, en un qué hacer, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde nacen, creo, estas otras situaciones, la del enemigo y la del enemigo, la del amigo y la del enemigo, ¿no? O donde la pasión empieza a tomar su aspecto. Me estoy recordando una cosa que viene de otra parte, ¿no? Todos nosotros, yo creo que ustedes también, hemos leído ad nauseam la narrativa del siglo XIX. Es difícil que no haya alguien que haya leído a Dumas, a Dostoyevsky, a Balzac. Yo creo que todos lo hemos leído, ¿no? A partir de la existencia de ese tipo de narraciones, un crítico, no sé cómo llamarlo, un filósofo, pensó que las acciones de los personajes responden a contratos que llaman narrativos. Entonces, que la narración se va construyendo por la sucesiva presencia de contratos. Por ejemplo, alguien está en medio de un conflicto, busca un aliado, busca una ayuda, establece un conflicto. El que lo ayuda lo hace por digamos, motivos nobles o no. En un caso o en otro, también se liga establece ayudas o asociaciones con otros. Una red de contratos que van sosteniendo la narración realista del siglo XIX. Eso termina en el siglo XX, termina ya con la obra de Proust y la obra de Joyce y todo eso. Ya no es tan así, ¿no? Pero eso está ligado, fíjense que me parece interesante traerlo, porque está ligado al desarrollo de la burguesía del siglo XIX y al nacimiento del capitalismo, que actúa sobre la base de contratos. El contrato es una manera de vincular o de proceder, ¿no? De actuar, de sentir. Entonces, el conflicto, ¿de dónde nace? Yo creo que aludí un poquito en algo que dije al Homo sapiens, a nuestro abuelo, a nuestro último abuelo, penúltimo, qué sé yo, el lejano, remoto abuelo, ¿no? Eso es poco a poco, va saliendo de la nube y encuentra, digamos, transforma el grito en palabra y la palabra empieza a ser conciencia y cuando es conciencia de sí, es conciencia de lo que lo rodea. Y entonces esa conciencia de lo que lo rodea es manejada por ciertas
pulsiones, ¿no? Ciertos apetitos, el deseo, bueno, todo eso. No podemos ahora hacer recurrir a toda la teoría, ¿no?, del asunto, ¿no? Entonces, creo que ahí empieza, digamos, ahí es como el germen del conflicto. Ya en esa situación empieza el conflicto. Es decir, en esa conciencia de sí, ese ser no quiere que le quiten nada. Entonces, el que viene, ya sea que a tratar de arrebatarles, sea a través de pedirle, establece un conflicto, un cierto no contrato. Él preferiría un contrato, pero no establece un contrato. Y entonces ahora, sí, para ilustrar esto, voy a citarles algo que ustedes seguramente han visto todos, porque la hemos visto muchas veces, que es La Odisea del Espacio, la película de Kubrick. ¿Recuerdan, no? Sí. Hay una escena de estos seres que están pacíficamente en su lugar y vienen otros que les quieren quitar el agua, el fuego y no sé qué. Y al principio, bueno, claro, de ahí ya nace el conflicto. Quieren quitar algo que poseen. Y cuando estos advierten que podrían resistir al ataque, un hueso, una tibia de un animal se convierte en arma y ya la humanidad ha tomado forma. A mí me parece que es una interpretación, diría, genial, ¿no? Del nacimiento del conflicto a través justamente de la idea de lo propio, del yo. El yo empieza también ahí. Antes no existía. Bueno, como ustedes verán, vagar con ideas, con imágenes, con recuerdos itinerantes. Considérenlo un episodio de una poesía que no toma forma, de un poema que no toma forma. Antes de darle la palabra a Mariana, tiene la mano levantada, quería incluir hablando de la ubicuidad que tienen todo esto, las pasiones como productores de enemistad y de amistad. También el miedo, ¿no? Cuyo grado extremo es el terror. Sí. Porque en el proceso de producción, que recién estaban hablando con Juan Carlos respecto del conflicto, ahí en las inmediaciones de esto, o a veces antes, el mecanismo productor, la emoción que ponen, cuanto más intenso es, más pasional será la respuesta respecto de la instancia que lo produce, ¿no? Sí. Sí, claro. Y digo, claro, ahora estás introduciendo otra noción muy procelosa, ¿no? El miedo y sus derivaciones, ¿no? A lo que conduce. Puede conducir al repliegue, a la fuga, o puede conducir al enfrentamiento, ¿no? A la desesperación, ¿no? Digamos, también tiene esas posibilidades de expansión significante. Es otro significante. En realidad la idea del significante también atraviesa un poco toda esta manera de pensar, ¿no? Hay significantes. Y uno descubre, de pronto percibe los significantes. Yo creo que ustedes se pasan la vida tratando de perseguir eso con los pacientes, ¿no? ¿Están viendo eso? ¿No? ¿O no? ¿O me equivoco? Así es. Así es. Es así, ¿no? Mariana, Sí, desmuteate. hola. Ya me desmuteé. Noé, bueno, muchas gracias. Estaba
pensando si lo que quería decir era algo que vos vas a plantear, que era obviamente lo que venís diciendo todo el tiempo, que era que se cae de maduro y yo solamente estoy tratando de rescatarlo para ver si lo subrayo, em, o no, o es una idea posible que se deduce de todo lo que planteas. Pero me parece que por ahí existiría la posibilidad de pensar para vos al conflicto como motor del pensamiento, es decir, como punto de partida del pensamiento, porque me parece que cuando vos tomás la palabra reflexión en el copete que enviaste presentando tu trabajo de hoy, em, la planteás como efecto de una mirada, de una determinada manera de ver. Pero me parece que en el desarrollo que hiciste, esa manera de ver detecta diferentes formas de conflicto, para retomar la palabra que planteaba Juan Carlos, pero también entonces reflexiones que parten del conflicto. Pensaba que en realidad quizás lo que estás también queriendo decir es que pensar es el efecto, uno de los efectos posibles del conflicto, ese desafío que nos obliga a construir una posición propia, un yo, dijiste en otro momento, que se planta frente a cualquier forma de antagonismo, no necesariamente bajo la forma de una violencia, de un enemigo, sino sencillamente frente a una diferencia vivida como conflicto, pero que también obliga a algún tipo, ¿está ahí Noé o se me perdió? Sí, Que estoy. obliga, que obliga a alguna forma de definición en función de la construcción de un pensamiento propio, ¿no? ¿Puede Ujú. ser? Puede ser, claro que puede ser. O sea, que plantea, eh, digamos, el lugar del pensamiento en todo esto. Yo tiendo a pensar que el pensamiento es una facultad, no, una emanación del lenguaje. Digamos, sin lenguaje no hay pensamiento, ¿no? Y entonces, cuando hay conciencia del valor del lenguaje, empieza a haber pensamiento. Y eso genera después un movimiento, digamos, en el que todo, que los objetos a los que que convocan, que incitan al pensamiento, empiezan a mostrar su enorme multiplicidad, su enorme proliferación. Déjenme que vuelva sobre el punto sobre cómo inicié esta conversación, porque creo que tiene que ver con esto. Es el soneto de Góngora. Se los digo porque lo recuerdo y porque aparece esta cosa. Dice: varia imaginación que en 1000 intentos, a pesar gastas de tu triste dueño, la dulce munición del blando sueño, alimentando vanos pensamientos. ¿Mm? Piensen un poco, es decir, reflexionen. Es decir, el sueño productor de pensamientos, pero vanos. Y el sueño, digamos, que para el poeta fue el desencadenante del soneto, es el objeto de reflexión, ¿no? ¿Para qué les voy a decir? ¿Qué significa el sueño en nuestro pensamiento? Entonces, el sueño productor de pensamiento. Pero el sueño no tiene forma. Dice la cuarteta siguiente, pues traes, ahora se me pega. Los espíritus atentos, lo estoy leyendo. Traes a espíritus atentos, ¿no? A solo representarme el grave ceño de tu rostro dulcemente sahareño, gloriosa suspensión de mis tormentos. Y después vuelve a ese terceto tan importante: el sueño, autor de representaciones, en su teatro, en el viento armado, sombras suele vestir de bulto bello. Síguelas. Mostraráte el rostro amado, ¿sí?
y engañarán un rato tus pasiones, ¿no? Dos bienes que serán dormir y bello, que es verlo, ¿no? Bueno, entonces a mí este soneto me vibra permanentemente porque me parece un compendio de una reflexión muy, muy profunda que va a la naturaleza de las cosas. El pensamiento, vanos pensamientos. Hay otra clase de pensamientos que no son vanos. No es el sueño el que los promueve. Estamos en la época en que el racionalismo empieza a triunfar y es un poco el fundamento de ese barroco, era el pensamiento, digamos, era lo que hizo Góngora con la poesía, la palabra, ¿no? El pensamiento, la palabra, ¿no? La conciencia de sí, el conflicto originario que toma formas y se expande en todas estas articulaciones. Y bueno, hay un mundo de posibilidades de pensar justamente. Y al mismo tiempo, un poeta francés muy interesante decía, pensar duele. Pensar duele. Y yo añado, y por eso tanta gente no quiere pensar. Porque no quiere sufrir. Hablando de sufrimiento, ¿no? Bueno, no sé. Se hace lo que se puede. Pero para mí un tema central es si todo esto estos arrebatos o disparates que yo formulé, si los distrajeron un poco, si no sintieron que perdían el tiempo, no sé, una recompensa al orador, un juicio sobre lo que pasó, ¿no? No fue indiferente, sí, fue indiferente, habría preferido otra cosa, no sé, algo, o nada, acepto. Perdón, pero María, me parece que Alberto desapareció del chat, No, puede ser que se no, haya cortado. ¿Dónde está. está? Bueno, no sé, pero está también Alfredo Está- que levantó la mano. No sé si Alberto, estás muteado, Alberto. Por ahí eso era lo que pasaba. Ah, es eso. Sí, Alfredo levantó la mano. sí, Sí. efectivamente. Desmuteate, Alfredo. Bueno, Noé, me parece que yo te agradezco mucho esta charla, me parece que es un aporte y un intento de pensar, ¿no? Y el pensamiento se ejerce a través de representaciones, ¿no? Y de relación entre representaciones. Me parece que, bueno, que acá ha habido un proceso de pensamiento en el cual aparecen distintas representaciones que intentamos relacionar, ligar, con el intento de dar cuenta de la realidad que nos rodea, ¿no? Que es, en última instancia, la función básica de las representaciones y del pensamiento, ¿no? Intentar dar cuenta y comprender esto que nos rodea y en lo que estamos inmersos, ¿no? Claro. En relación a esto, hay distintas representaciones y palabras que expresan cosas que vamos relacionando. Esto que traía Juan Carlos sobre el conflicto, ¿no? Como el conflicto como un origen de antagonismos, ¿no? Ahora ese antagonismo puede derivar en enemistad o quedar en antagonismo, ¿no? El antagonismo tiene, como vos decías, no es ciertas reglas, ¿no? Que regulan ese antagonismo, como los duelos, como vos decías, ¿no? La enemistad ya implica otra pasión, que es el odio, ¿no? Yo no sé si, como creo que vos lo decías, me parece que en el antagonismo no participa tanto el odio, pero sí en la enemistad, ¿no? En este elemento, digamos, del odio, hay algo que a mí me llama la atención y en general me parece que es
llama la atención, que en general el odio es más afín al que tiene más camisas que al que tiene menos camisas, ¿no? Y pretende las camisas que supone que le corresponden. En general el odio es patrimonio de los que más tienen, y a través de la historia me parece, si bien yo no conozco demasiado la historia, pero me parece que los hechos más brutales y de genocidios han sido de los que más tienen hacia los que pretenden algo de eso, ¿no? Que tienen los otros. Y bueno, en la política nacional también, el odio es patrimonio justamente de los que tienen posiciones privilegiadas, ¿no? Que son más fáciles de ser captados por esa pasión. Y en relación a esto, me parece que quizás tenga algún papel el miedo, ¿no? El miedo como productor de odio. Y por otro lado, esto del pensamiento. Me parece que la enemistad, el odio, en general eliminan la posibilidad de pensamiento. Es como que son opciones menos ligadas y menos limitadas por el pensamiento, que sí tiende a responder a ciertas reglas, ¿no? Y en general, los movimientos revolucionarios han respondido a ciertas reglas, a ciertos principios morales. Y los que lo han confrontado y se transforman en sus enemigos, no. Digamos, ¿no? Incluso me parece que las hermanas alemanas, si bien tenían todas estas acciones revolucionarias y de eliminación del enemigo, no sé si el odio era parte de esto, ¿no? Sino más bien una idea, un ideal, algo que querían lograr, pero que no eran, me parece, emergentes del odio. Bueno, no sé, me interesa saber qué opinás de esto, porque es algo que muy intrigante, ¿no? Como el odio es más patrimonio de los mejor ubicados en este mundo, ¿no? Yo creo que, bueno, estaba pensando, primero una pequeña acotación de algo que quedó sobre el antagonismo, ¿no? Entra también el concepto de diferencia que genera antagonismo, ¿no? Fulano, pongamos en el plano político, ¿no? El partido tal, ¿no? Quiere tener el poder y otros también lo quieren tener. Entonces hay una diferencia de propósitos que genera antagonismo. Pero eso es una acotación así de encontrar rasgos o caracteres a los conceptos. Pero lo que me parece interesante es que con todas las observaciones que van apareciendo, se está tejiendo una red ahora, en este momento. En una red apareció el conflicto, la enemistad, lo enemigo, el odio, el pensamiento, la palabra, el origen, cantidad de cosas que hacen como una red que me parece que constituye una manera de filosofar que no es clásica, que no es metafísica, no es ética, es otra cosa, ¿no? Es esa trama conceptual de una cosa se pasa a la otra y la refina, se vuelve atrás, se matiza, ¿no? Cada concepto tiene direcciones separadas o diferentes, ¿no? Bueno, eso, ¿no? No sé más que decir sobre esto, sino que me parece que plantea justamente algo que es muy importante conseguirlo y sostenerlo en cada uno, ¿no? No rechazar la complejidad de la red, sino incorporarse a ella, ¿no? Ahora es cierto, Alfredo, lo que está señalando. Bueno, ¿quién tiene las camisas si no las quiere largar? ¿Por qué las largaría? No es tan habitual que uno quiera desprenderse de las camisas, ¿no? Y porque desprenderse de las camisas es desprenderse de muchas otras cosas. Y bueno, y eso tiene mucho que ver después, tiene emergentes en el comportamiento, porque esa situación de las camisas
parece muy nítida. Hay camisas acá, hay quien no las tiene y hay quien hace la distribución. Y despoja a unos para darse a otros que la necesitan, ¿no? Entonces, el que tenía las camisas ya no se viste como antes, pero con la ropa que usaba antes se viste ahora el nuevo. ¿Tendrá el nuevo en el disfrute de las camisas en la misma manera de pensar que el que tenía originariamente las camisas y él no? Porque pasa eso también, ¿no? Ahora le estaba comentando un amigo, creo que tiene relación con esto, que un amigo mío en México era un fuerte industrial que entró de pronto en ideas anarco colectivistas, etcétera, y creó una empresa que tenía empleados, tenía obreros y producía. Entonces, un día vienen una delegación sindical y le dice, oiga, patrón, necesitamos que nos aumente, le pedimos el 10%. Y el patrón les dice, pero muchachos, le dice, he estado examinando el balance final de la empresa y veo que tenemos considerables beneficios. ¿No aceptarían mejor el 15%? Interpretemos, yo no sé cómo interpretarlo. Obviamente la empresa se fundió. Pero no por eso, sino porque ese tipo de distribución aislada, ¿no? Utópica en un determinado lugar, no compromete la solidez del sistema que excluye una distribución de ese tipo. ¿Verdad? Lo evoco porque hoy se me ocurrió, se lo conté a un amigo y me parece que tiene que ver con esto de la camisa, con la distribución. Hay distribuciones y distribuciones, es diferente. Pero tantas cosas que aparecen. Ahora se me aparece la idea, la película de Viñas de Ira de John Ford, ¿no? Hay un grupo de campesinos expulsados de sus tierras que los explotan, los apalean, etcétera, y llegan a un lugar del Estado. Y en el Estado, el que dirige la cosa es un hombre amable, sencillo, afectuoso, que les da lugar, los protege, ¿no? Es como una metaforización de las bondades del Estado respecto de la avidez de los privados, ¿no? Y no es del todo una distribución, ¿no? De la misma índole, porque siguen sin encontrar trabajo, sin encontrar dónde refugiarse, pero tienen un respiro que alguien les ofrece. Bueno, tantas situaciones que digamos, en las que respaldan en el cruce de estos conceptos y que engendran figuras que narrativamente empiezan a tener alguna presencia, cada una en particular. Bueno, eso creo, ¿no? Antes de levantó la mano Cielo Rolfo, pero quería leer algunos mensajes de invitados y miembros del colegio que han escrito en el chat. A ver. Por ejemplo, Mariana Vikinski, que habló hace un ratito, decía, recién empecé, cuando comenzaba tu charla, Noé, después te vamos a enviar todos los chats por correo. También en algún momento, dice Mariana, a la muerte de Perón, dijo Balbín, un adversario despide a un amigo. Altri tempi, ¿no? Sí. Poema maravilloso, dicho por tu voz, de Teresa, para todos. Rubén Mario Di Marco dice, me parece que la certeza que pretende imponer el enemigo no lo plantea como conflicto. El antagonismo se propone el conflicto como modo de tramitar las diferencias. Juana Drueven, hola Juana,
Noé, tus relatos, tus ideas, son realmente todas una y todas. Estas representaciones que forman el pensamiento de pensar, de generar todo lo que estás describiendo. Rubén Mario Di Marco dice también, el del mensaje anterior, el anterior al de Juana, es cuando se arroja el hueso, se refiere a la película de Kubrick, 2001, se transforma su nave espacial con el irónico vals, en realidad era del poema de Así hablaba Zaratustra, ¿no? De Strauss. Bien, muchas gracias. Se cortó la voz. Y se cortó Sí, la voz. estás con mala señal, Albert. Por ahí si sacás la cámara, mientras Okay. vos sacás la cámara, si querés, le damos la palabra a Cielo, ¿sí? Que era lo que había dicho Alberto antes. Dale. Gracias, Noé. Tu exposición fue de una riqueza enorme. Hablando de, por lo que acabo de escuchar, como distintos modos de tramitar las diferencias, trabajando hoy con una pareja que venían insistentemente peleando por pequeñas interacciones y situaciones de su vida cotidiana, a diferencia de lo que venía sucediendo en los últimos tiempos, conflicto tras conflicto, pelea tras pelea, hoy tuvieron una interacción entre ellos donde él la resolvió. Estaban colgando ropa, él le introduce los broches en el bolsillo a ella que estaba soñando con su pensamiento, pensando en otras cosas, no se dio cuenta, y al agacharse se le cayeron los broches, y él le dice, si no te hubieras agachado, no te hubieras dado cuenta. Se rieron intensamente, y entonces se me ocurrió decirles que en ese momento no se desencadenó un conflicto como en situaciones anteriores, porque pudieron introducir el humor, reírse. En esta serie que fuiste marcando y que fuimos trabajando, conflicto, pensamiento, significantes, representación, antagonismos, me pregunto si un modo de tramitar las diferencias no puede ser a través del humor, entre otros. Sí, claro, que como el humor es el mío y no el de los demás, es muy difícil que se convierta en un instrumento universal, ¿no? Que se pueda aplicar por el imperio de por una imposición, ¿no? Ahora hay que hacerlo con humor. El humor es una característica, ¿cómo te puedo decir? Es una cualidad del lenguaje, pero encarnada en una determinada perspectiva que casi llamaría estilística, ¿no? Es probable que en mis reflexiones de hoy también haya humor, porque si las tomamos como aseveraciones dogmáticas, es un error para mí. Hay que tomarlas con cierta gracia, ¿no? Espero que la haya tenido, ¿no? Que se haya percibido. Es decir, ¿y cómo se la percibe? Y se la percibe por la aceptación. Cuando se acepta una frase de otro, se está comprendiendo el humor que conlleva. Vean ustedes el triste destino de los chistes traducidos. Es tremendo. Digamos, uno tiene un chiste que lo hace a uno brotar de la risa y se lo quiere contar a alguien en alemán o en inglés y no pasa absolutamente nada. Y a la inversa, ¿verdad?
Además, hay quienes piensan que hay estilos nacionales de humor que difieren. No creo en eso. Me parece que el humor es un añadido, sobrevuela una situación, una interacción verbal. Y es raro que ocurra o que haya una correspondencia, ¿no? Me causaba mucha gracia. Había una escritora española, la condesa de Pardo Bazán, que decía: os voy a contar una historia muy graciosa. Hablaba de algo y todo el mundo quedaba impávido. Nadie le veía la gracia a lo que se había propuesto contar. El humor, el decidir el humor, no va. El humor es una percepción, es un fluido, es un perfume. Y es un perfume maravilloso, por supuesto. Y la risa del protagonista de los broches era eso, el humor, que se rió del gesto de agacharse de la mujer y recoger los broches. Como se rió, se creó una situación esencialmente humorística que disipó el conflicto posible. Porque sí, otro le habría dicho: qué idiota, cómo se te caen las cosas, ¿no? Siempre pensando en las nubes. Tenemos que ir terminando. Quiero decirle, estoy conmocionado porque acaban de atentar contra Cristina Fernández. Intentaron dispararle y se le atascó el arma a la persona que cometía el atentado. No pasó nada, felizmente, pero se ve en un primer plano como una persona le apunta a la cabeza con una pistola. Estoy profundamente conmocionado después de todo lo que estuvimos hablando. No te puedo De creer. todas maneras, como podamos, vamos a agradecerte, Noé. Como decíamos, son momentos terriblemente difíciles y lo que decíamos antes respecto de a dónde lleva todo esto, bueno, ha tenido una especie de manifestación real espantosa. Bueno, lamento tener que cerrar así la reunión, pero te agradecemos de todo corazón, Noé, y desmuteamos para agradecerte en la forma de un aplauso y después te mandamos el chat. Gracias, Noé. Gracias, Noé. Gracias, muchas gracias, Noé. Muchas gracias, Noé. Muchas gracias, Noé. Gracias, Noé. Una excelente invitación a pensar. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Chao, gracias. Chao, Noé. Gracias. ¿Vos lo copiaste, Amanda? Ya lo envié. Ah, bárbaro. Chao. Bueno, hasta luego. Nos vemos el Hasta jueves. luego. Chao.